Buenas tardes, estudiantes. Soy la profesora Flor Natalie Veralvites y vamos a continuar con nuestras clases de ciencias sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes de la historia. Antes de empezar la clase, quiero compartir con ustedes este pensamiento y quisiera que lo apliquen de manera diaria en todos los aspectos de su vida. El pensamiento dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Jorge Basadre. Qué bonito pensamiento. Continuamos, chicos. Para empezar la clase de historia, pues, como ustedes ya saben, se titula Fuentes de la Historia. Para empezar, empecemos definiendo qué son las fuentes de la historia. Miren acá, la historia usa fuentes que son las huellas dejadas por actividades del hombre, que sirven para reconstruir acontecimientos. Cuando hablamos de huellas dejadas por actividades del hombre, estamos hablando básicamente de todas las cosas que los hombres han ido creando y dejando a su paso conforme han ido avanzando en este proceso de evolución o en la historia en sí. ¿Para qué? Para que los investigadores, los historiadores, los arqueólogos y demás, al encontrar esas huellas, esos rastros, esas creaciones que ellos han hecho, puedan estudiarlas y puedan reconstruir algún hecho histórico. Por ejemplo, cuando encontraron la tumba del señor de Zipán en Lambayeque y encontraron el esqueleto del señor de Zipán rodeado de lujos, rodeado de oro, rodeado de sirvientes incluso y animales que lo acompañaban, pues los historiadores hasta antes de encontrar esta tumba pues no tenían idea de que la sociedad del antiguo peruano era una sociedad jerarquizada, era una sociedad en la cual existían élites, ¿no? Y dentro de esas élites estaba en la cúspide el señor de Zipán. También al encontrar esta serie de oros y de alhajas hechas de manera muy fina, de muy fina creación, entonces también se dieron cuenta pues que los antiguos peruanos eran buenos en la metalurgia, trabajaron los metales muy bien y como consecuencia de ello pues crearon una serie de adornos y alhajas que usaron sus gobernantes. Entonces, toda esta situación que los historiadores encontraron en su momento, jóvenes, fueron para que los historiadores puedan reconstruir una parte de nuestra historia. Por ejemplo, les pongo otra situación. Cuando encontraron los restos de la dama de Cao, ¿qué hecho importante trajo consigo? ¿Qué información importante trajo consigo el que hayan encontrado a una mujer gobernante por esta época en el Perú? Pues que la sociedad peruana antigua no solamente era gobernada por varones, sino también por mujeres, miren ustedes. Entonces, por eso es que las fuentes, chicos, nos ayudan ¿a qué? A reconstruir los acontecimientos del pasado. Si no existieran las fuentes, nosotros, los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, no podrían sacar hipótesis de lo que sucedió en el antiguo Perú. Y así no solo del Perú, sino de toda la historia del mundo. Nosotros utilizamos estas fuentes para poder entender lo que sucedió en el pasado. ¿Se acuerdan cuando hablaba específicamente de arte rupestre? El arte rupestre también es una fuente de la historia, en la cual nosotros tomamos conocimiento de lo que sucedió en aquella época. Muy bien, jóvenes, continuemos. Miren acá tengo un organizador visual, ¿de acuerdo? Y yo quisiera que ustedes lo tomen de ejemplo para aquellos que todavía tienen dificultad de hacer sus organizadores visuales y que creen pues que ser un organizador visual es básicamente copiar lo que les doy en el texto y ponerlo en un cuadro y unirlo con flechas. No es así. Un organizador visual, pues sea el organizador que eliges, nos ayuda a sintetizar la información y a comprenderla sin tener necesidad de recurrir al texto. Entonces, este es un ejemplo de cómo debemos realizar un organizador conceptual, un mapa conceptual, básicamente.
Muy bien, chicos, empecemos. ¿Qué eran las fuentes de la historia? Huellas dejadas por la actividad del ser humano a través del tiempo, que nos permiten reconstruir los acontecimientos y formas de vida del pasado. Vuelvo a recalcar, las fuentes de la historia son todas aquellas huellas, son todas aquellas indicios que nos dejaron las antiguas personas, las personas del pasado, y con esos indicios nosotros ¿qué podemos hacer? Reconstruir los acontecimientos. ¿Qué pasaría, jóvenes, si en algún momento de la historia, por ejemplo, cuando hablábamos del señor de Zipán, los huaqueros o las personas que del mercado negro hubieran robado todas estas alhajas que se encontraron en el señor de Zipán? Nosotros hubiéramos caído en cuenta de que existió un gran gobernante como el señor de Zipán y que la sociedad estaba estratificada por jerarquías. No podríamos haber entendido ello porque no tendríamos la fuente. Entonces, las fuentes de la historia son muy importantes porque si estas desaparecen, pues básicamente desaparece una porción del conocimiento importante para reconstruir los hechos históricos. Si, por ejemplo, en algún momento se hubiera destruido lo que es, por ejemplo, Chan Chan en Trujillo, y no hubiéramos encontrado nada de lo que ahora es Chan Chan, se hubiera destruido por los saqueos, se hubiera destruido por los fenómenos naturales o por cualquier situación, nosotros hubiéramos caído en cuenta que la cultura moche, la cultura chimú, eran tan poderosos y que construyeron estratificaciones para defender a nuestro Trujillo. Entonces, es importante todas las fuentes de la historia que son halladas para reconstruir los acontecimientos del pasado, de las vidas del pasado. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, estas fuentes de la historia, miren acá, se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿de acuerdo? O se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias, también denominadas fuentes directas, ¿a qué hacen referencia? A la información de primera mano. ¿A qué me refiero con información de primera mano? Es decir, la versión original de estas fuentes. Pueden ser cartas, diarios, documentos, pinturas, dibujos, fotografías, etc. Cuando hablo de fuentes primarias, básicamente, jóvenes, estoy diciendo que en estas fuentes no hubo la intervención de ninguna otra persona más que de las personas involucradas en los hechos. ¿De acuerdo? Esa es una fuente primaria. Cuando hablo de una fuente secundaria, básicamente estoy hablando las fuentes secundarias, miren acá lo que dice, elaborado por personas que no participaron en los hechos, los libros de texto, las enciclopedias, las bibliografías, los fotomontajes, grabaciones de discos, etc. Muy bien. Las fuentes secundarias, pues, son aquellas que, digamos, reflexiones que hacen los escritores o cualquier tipo de personas sobre un hecho, pero que no participaron en el hecho en sí. Por eso habla de bibliografías, por ejemplo. ¿Quién escribe una bibliografía? La misma persona habla de su vida. Cuando una persona habla de su vida, entonces ya no está en una fuente secundaria, sino está en una fuente primaria. Pero si ustedes hablan, por ejemplo, de la vida de su abuelita, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo. ¿En qué fuente nos encontramos? ¿En una fuente primaria o en una fuente secundaria? Si ustedes escriben sobre su abuelita, será una fuente primaria, será una fuente secundaria, ¿verdad? Porque ustedes van a utilizar información, fuentes diversas, fotos, videos, entrevistas y demás, pero no han participado en la vida de su abuelita, ¿de acuerdo? Entonces será una fuente primaria. Pero si su abuelita decide escribir sobre su vida, entonces ella estará haciendo uso de una fuente primaria. Su fuente será primaria, ¿de acuerdo? Porque es la información de primera mano. Y esta información de primera mano la está proporcionando su abuelita en este caso, porque va a hablar de su vida propia. Pero si ustedes hablan de la vida de ella, entonces ya sería una fuente secundaria.
Entonces, para diferenciar las fuentes primarias, ¿de acuerdo? Son aquellas fuentes o aquella información que obtenemos en su versión original, donde no hay opiniones, donde no hay conjeturas, donde no hay doxas sobre lo que sucedió, ¿de acuerdo? Es tal cual nosotros lo encontramos. Y en las fuentes secundarias, por el contrario, sí, ahí ya podemos permitirnos una opinión, podemos agregar nosotros, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Además, las fuentes de la historia se clasifican en, miren acá, A, monumentales, B, orales, C, escritas, D, audiovisuales. Y también habrán otras clasificaciones que no las tomamos acá porque básicamente las 4 principales son las que te estoy mostrando. Cuando hablamos de fuentes monumentales, estamos hablando específicamente de todos los rastros dejados por los hombres. Es decir, todas las cosas en las cuales los hombres tuvieron que intervenir para construirse. Por ejemplo, Chan Chan, por ejemplo, Machu Picchu, por ejemplo, el Ceramio Mochica y así muchas otras situaciones. Cualquier cosa en la cual haya intervenido la mano del hombre en sí. Y estas fuentes monumentales se dividen a su vez en 2, muebles e inmuebles. Hablamos de muebles cuando las fuentes pueden trasladarse de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y hablamos de inmuebles cuando las fuentes no pueden trasladarse de un lugar a otro, están estáticas en un solo lugar. Por ejemplo, Chan Chan, ¿qué será? ¿Una fuente monumental, mueble o inmueble? ¿Qué dicen ustedes? Chan Chan, por supuesto, será una fuente monumental inmueble, porque a ver, levántate Chan Chan y llévatelo a tu casa. No puedes, ¿verdad? Pero si hablamos de un Huaco Mochica, ¿qué será? ¿Una fuente monumental, mueble o inmueble? Por supuesto, muebles, porque tú puedes encontrarlo, comprarlo o hallarlo y lo pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, fuentes monumentales habla específicamente de los restos dejados por el hombre. ¿De acuerdo? Ejemplos, pues los templos, las fortalezas, etcétera, etcétera, las monedas, si lo queremos. Fuentes orales son las que se transmiten de boca en boca. ¿De acuerdo? Son orales, ¿de acuerdo? Son orales, es decir, no hay intervención ni de la escritura, ni de la mano del hombre, ni de nada. Es la información que se transmite de persona a persona, pero mediante la voz. Ejemplo de ello tenemos los mitos, las leyendas, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Las danzas también es una fuente oral, ¿no? Entonces, los mitos y las leyendas constituyen fuentes orales. Luego tenemos las fuentes escritas, que son los documentos. Ejemplo, los manuscritos, las crónicas, los periódicos, las cartas, los libros. Si yo encuentro, por ejemplo, en una pared, yo estoy en mi casa, se descubre que hay un sitio arqueológico y encuentro una pared antigua en la cual hay escritos que no conozco el idioma. ¿Ese tipo de fuente qué es? ¿Será una fuente escrita o una fuente monumental? ¿Y qué tipo de fuente es? ¿Fuente primaria o secundaria? ¿Qué dicen ustedes? A ver, pensamos un rato. He encontrado una pared donde hay una escritura antigua, que no sé cuál es el idioma porque es muy antiguo, en una pared escrita antigua. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Primaria o secundaria? Empecemos por ahí. Por supuesto, la fuente es primaria porque yo no lo he escrito, tampoco estoy escribiendo sobre esa fuente, simplemente la encontré y la fuente es de primera mano, es una fuente primaria. ¿Qué será? ¿Monumental o escrita? ¿Qué dicen ustedes? Pues es una fuente monumental y a la vez escrita, ¿de acuerdo? Monumental por la pared en sí, que es un bien construido por el hombre, ¿de acuerdo? Por eso es monumental. Y escrita por lo que contiene esa pared, que viene a ser los jeroglíficos o cualquier tipo de escritura que sea. Y si hablamos de monumental, si es una pared, ¿será mueble o inmueble? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué dicen ustedes? ¿Mueble o inmueble? A ver, pensando. Por supuesto, será inmueble. Muy bien. Y por último, tenemos las fuentes audiovisuales. Bueno, ya como ustedes saben, audiovisuales es la historia reciente, ¿no? Porque por épocas del señor de Zipán no habían audios, ni cámaras de video, ni nada más. Solamente se retrataba según lo que las personas observaban en su ceramio, en sus huacos o en sus paredes, o en fin, de acuerdo. Entonces, las fuentes audiovisuales básicamente es de la historia contemporánea actual. Ahí tenemos pues las fotografías, los discos, las grabaciones, etc. Bien, chicos, entonces tenemos que las fuentes históricas se clasifican en primarias y secundarias. A la vez, estas pueden ser monumentales, orales, escritas y audiovisuales. Continuamos. Muy bien, jóvenes, para concluir ya. Estas fuentes, de acuerdo, dice acá, validación y confrontación de las fuentes. Cuando hablamos de validación, estamos hablando de la verdad con las que estas fuentes cuentan. Si estas fuentes son verídicas y si otorgan información relevante para construir la historia. Y confrontación de fuentes, queremos decir que si yo encuentro, por ejemplo, una moneda, esa moneda me va a proporcionar una información delimitada, pero yo tengo que ver de qué año es esa moneda, de qué material es esa moneda, en qué circunstancias las encuentro, para que todas esas otras cosas me ayuden a entender mejor la información que esta moneda me está brindando. Leamos un poco. Para comprobar la autenticidad de las fuentes, los historiadores comparan varias fuentes. Así, después de ver distintos puntos de vista de un hecho, pueden reconstruir lo que sucedió de manera más fiel a la realidad, todo con el fin de alcanzar un alto grado de fidelidad y objetividad. Claro, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí, que los historiadores no solamente se quedan con información que les proporciona una fuente, tienen que tienen que confrontar diferentes puntos de vista para obtener una información válida, una información fiel y objetiva. Así como en la clase anterior hablábamos que la historia tiene diversas ciencias que lo ayudan para construir el hecho histórico, estas ciencias son las que se ponen en práctica ahora para validar la información. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de manipulación de las fuentes, estamos hablando básicamente de que las fuentes en muchos tramos de la historia son manipuladas. ¿Qué quiere decir manipuladas? Que se cambia la realidad para beneficiar a alguien o a un grupo de personas, generalmente a los líderes, ¿de acuerdo? Miren lo que dice acá. La historia no siempre ha sido una disciplina que busca esclarecer el pasado, ya que en algunas oportunidades ha servido para ocultar o minimizar hechos o personajes incómodos para quienes detentaban el poder. Una forma de falsificar la historia es a través de la manipulación de las fuentes históricas, con el fin de elaborar una versión interesada del acontecimiento histórico, para el cual se emite o adultera algún vestigio o registro del pasado. Muy bien, joven. La manipulación de la fuente pues hace ver todo ello que les estoy indicando, ¿no? Vamos a retomar. Esta manipulación de la fuente pues hacen que las personas que ostentan el poder en algunas ocasiones manipulan las fuentes de la historia para su beneficio, es decir, cambian las fuentes de la historia para beneficiarse, como el caso que les presento a continuación. Miren, por ejemplo, aquí les estoy presentando un claro ejemplo de la manipulación de la historia. Miren acá. Acá tenemos dos fotografías, la foto original y la foto manipulada. Vamos a leer de qué se trata. En la versión original de esta foto, es esta, ¿de acuerdo? Nikolai Yeslov, comisario político y mano derecha de Joseph Stalin durante la purga de 1936-1938, estaba posando junto al líder soviético.
junto al líder soviético. Sin embargo, como este cayó en desgracia y fue sumariamente ejecutado en 1940, su imagen luego fue eliminada de esta foto por los censores soviéticos. Este tipo de retoque o trucaje fotográfico era relativamente común durante la era stalinista. Miren, acá tenemos la foto manipulada. Obviamente este tipo de hechos pues alteran la historia, ¿verdad? Alteran la información que la historia nos brinda, pero es muy usada. Joseph Stalin era un líder soviético que pues cuando su mano derecha cayó en desgracia, simplemente eliminó esta foto de todos los medios y borró al personaje para beneficio de él. A eso hace referencia la manipulación de la historia. Chicos, con esa explicación hemos culminado básicamente la sesión del día de hoy. Solamente quiero hacerles aclaración a algunas cositas. La primera cosita es que en su módulo encontrarán este tipo de anotaciones, Doc 1, Doc 2, Doc 3, Doc 7 en este caso. Muy bien, hacen referencia a los documentos que se trabajan, que ustedes al finalizar cada unidad o cada grupo de aprendizaje encontrarán los documentos. Esos documentos me ayudan a comprender mejor el texto que estoy leyendo, ¿no? Por ejemplo, en el Doc 7 de este tema, manipulación de las fuentes de la historia, hay una imagen que no es la que te mostré, es otra diferente sobre un hecho de manipulación de la historia, ¿de acuerdo? Entonces lo quería aclarar para que ustedes no tengan dificultad al trabajar. Y también el día jueves 30 en TV Perú de 2 a 2:30 de la tarde se transmitirá el programa Aprendo en Casa Ciencias Sociales para primer y segundo año de la historia. Específicamente va a hablar de las fuentes de la historia, por eso les pido, jóvenes, que lo observen, que lo miren y que anoten las ideas principales que se transmiten en ese programa, ¿de acuerdo? Ya ustedes van a estar muy capos porque yo ya estoy explicando todo este tema y este Aprendo en Casa solamente es para complementar, ¿de acuerdo, jóvenes? Hasta aquí llegamos con la explicación de la clase de Ciencias Sociales referente a las fuentes de la historia. Les estoy dejando una actividad en el PDF que les estoy adjuntando. Les pido por favor que los videos lo hagan de manera muy creativa. De repente ustedes no saben manipular, editar videos, pero de repente en casita algún papá, algún hermano puede apoyarlos en la manipulación del video. Utilicen su polito para que se vea bonito, presentable. Traten de dar lo mejor de ustedes para reconstruir su historia personal. El resto de las actividades yo estoy segura que ustedes lo van a poder hacer porque son netamente de comprensión y reflexión. Pero esta actividad del videíto es una actividad nueva que quisiera que lo hagan con mucho cariño y mucha creatividad. Muchas gracias, chicos, siempre extrañándoles mucho y espero vernos pronto. Hasta luego. Cualquier consulta, aquí tienen mis datos para poder resolver sus dudas. Hasta la próxima. Chao.